Bienvenidos nuevamente criptoaprendices. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el metaverso. En el día de hoy, en este video, les voy a decir de manera muy rápida y concisa de qué trata y en qué consiste el metaverso. Ok, el metaverso como tal es un mundo virtual. Ya, fin del video. Eso es todo. El metaverso es un mundo virtual. Ya, no tengo nada más que decir. Chao. No, que es broma. La verdad es que el metaverso es mucho más que un mundo virtual, pero muchísimo más que un mundo virtual. Si quieren aprender qué es de verdad el metaverso, quédense porque comenzamos. Bien, la verdad es que el metaverso es tecnología como tal, o es más bien el trabajo en conjunto de varias tecnologías con el fin de facilitar la interacción multisensorial de las personas con un entorno virtual. Ok, esto suena un poquito enredado, pero ¿de qué trata todo esto? Recordemos, cuando decimos interacción multisensorial, nos estamos refiriendo a, obviamente, los sentidos del ser humano. Como saben, recordemos que está el gusto, todavía estamos lejos de ello, está el olfato, todavía estamos bastante lejos de ello, pero también está la vista, que ya podemos sumergirnos en el metaverso a través de la vista. También está bien el tema del oído, por supuesto también juega ahí, y también está el tacto, que ya nos vamos acercando un poquito a ello. Entonces, recordemos que o tengamos presente que el metaverso, como estamos diciendo, es una tecnología o la conjunción de varias tecnologías que permiten la interacción multisensorial de las personas con los mundos virtuales. Entonces, para ello, ¿qué hay que tener en cuenta? Que se usa tecnología o varios tipos de tecnología. En primer lugar, la realidad virtual o VR. También está la realidad aumentada o AR. También la tecnología de los NFTs, que ya lo hemos visto en videos pasados, los Non-Fungible Tokens, y por supuesto esto basado en tecnología blockchain en general, o tecnología blockchain a grandes rasgos. Hay que tener en cuenta que como juegos pioneros o como entornos virtuales pioneros de los metaversos está el clásico juego de los Sims o The Sims. Yo creo que la gran mayoría conocimos el juego de los Sims, que aún tiene versiones en la actualidad y que básicamente nos facilitaba un mundo virtual completo a grandes rasgos. Es decir, un mundo virtual donde podíamos tener pareja, donde podíamos tener hijos, donde podíamos tener trabajo, podíamos pedir domicilios, podíamos construir nuestra casa a nuestro gusto, etcétera y etcétera. Podíamos hacer muchas cosas en este, digamos, intento de metaverso inicial. También hay otros ejemplos como es el videojuego Second Life, entre muchos otros. Un poco más acercado a la actualidad estaría la película Ready Player One. En esta película se muestra lo que podría ser el metaverso dentro de un mediano o largo plazo. En la película vemos que el protagonista se sumerge en un mundo virtual a través de ciertos equipos, por ejemplo ciertas gafas de realidad aumentada, entre otros, y que ahí tiene su avatar y llevan a cabo competencias en la que ganan premios y cierto tipo de acciones que tienen su repercusión tanto en el mundo virtual como en el mundo real. Entonces, en esta película, que si no se la han visto les recomiendo que la vayan a ver, podemos ver lo que es un metaverso un poco más a la idea más contemporánea. Aquí va un pronóstico o predicción para un mediano largo plazo. Y es que no me cuesta imaginar dentro de algún tiempo, dentro de algunos años, tal vez que haya un servicio de inmersión en la realidad virtual o en los metaversos más un poco a la antigua usanza, es decir, con las cabinas de lo que eran las cabinas de internet o lo que eran los establecimientos de consolas de videojuegos. Como digo, no me cuesta imaginar que en un futuro no muy lejano haya también locales en los que se permita, digamos que por X o Y cantidad de dinero, se ingrese una hora, por ejemplo, a un metaverso. Obviamente con equipo especializado, tal vez las gafas de realidad virtual, tal vez equipos para soporte de movimiento, entre otros.
Por supuesto, hay que hablar de los tipos de metaverso, y es que no solo existe un metaverso como tal, existen 4 tipos de metaverso en general. El primero, que es el de mundos y videojuegos, que nos lleva a ejemplos como el de WoW. El de juegos y mundos virtuales, que nos trae ejemplos como el del clásico World of Warcraft, es el que nos trae justamente todo lo relacionado a los videojuegos y a la inmersión dentro de estos videojuegos. Entonces tenemos, por ejemplo, acercamientos muy prontos como el videojuego de Minecraft, como Roblox, entre muchos otros. El segundo, mundos espejo. Cuando hablamos de mundos espejo, nos referimos, o el ejemplo más claro de un mundo espejo es la representación de Google Earth. Cuando uno ingresa a Google Earth, puede ver la representación idéntica del mundo en el que estamos, por supuesto con fotografía satelital, con mapeo en 3D y demás, pero también con dibujos en 2D. Obviamente esto se complementa, por ejemplo, con Google Maps, entre otros. Entonces Google Earth como tal, si bien tiene fotografía 3D y fotografía satelital y mapeo 3D, también puede representarse a través de 2D. Entonces este sería el segundo tipo, que es mundos espejo. El tercer tipo, realidad aumentada. Si bien la realidad aumentada implica un poco más que se saque ese metaverso y se traiga un poco más cercano a la realidad que vivimos día a día. En este caso de la realidad aumentada, cabe tener en cuenta, por ejemplo, las lentillas que sacaron hace poco tiempo, en las cuales se supone que van a destronar, por ejemplo, los smartphones, o que van a destronar, digamos, tecnologías que están ahorita de punta, pero que no llegan al alcance de lo que supone que van a ser las lentillas, ya que las lentillas prometen, digamos, que todo nuestro entorno se vuelva básicamente un entorno de realidad aumentada, que incluso podamos interactuar con él. Será muy prometedor ver todas las funcionalidades y todas las características que nos traigan este tipo de lentillas cuando estén al alcance de todos. Ahora sí, el cuarto tipo, el live logging. El live logging es básicamente la recolección de datos. Entonces es la recolección de datos a través del uso de aplicaciones que tienen que ver justamente con realidad aumentada, con realidad virtual y demás. Recuerden que al crear un avatar estamos brindando básicamente todos nuestros datos, ya que lo personalizamos y procuramos que sea lo más parecido o lo más representativo de nuestra propia identidad. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de metaversos, tenemos que tener en cuenta que se mueven dos grandes particularidades dentro de estos mundos virtuales. Primero, la creación de eventos. Hay que tener en cuenta que ya ha habido conciertos en los metaversos, conciertos donde grandes artistas se visten con un traje especializado para que al mismo tiempo que ellos hacen su show, pues que en el metaverso o en el mundo virtual tenga la representación su propio avatar. Y segundo, la creación de una propia economía. Al hablar de propia economía, es claro que esto abre un mundo de posibilidades a todas las personas, ya que se procurará o se podrá, digamos, que sacar beneficio de ellos. ¿A través de qué? De, por ejemplo, compra y venta de tierras digitales, alquiler, digamos, de productos, venta de productos, también transacciones con NFTs, entre muchos otros. Este tipo de transacciones ya están teniendo lugar en la actualidad. Al respecto, si desean o si piensan cómo obtener ventaja a nivel económico del desarrollo de metaversos, les boto o les arrojo algunos datos interesantes. Primero, pueden invertir en bolsa en empresas como Nvidia con su metaverso, en Facebook o lo que antes era Facebook que actualmente es Meta, o también en Unity, que se encarga de desarrollar juegos justamente. Entonces estas tres empresas son empresas que están muy relacionadas con el desarrollo de metaversos y en las cuales pueden invertir en la bolsa porque se pueden llegar a valorizar teniendo en cuenta todo el desarrollo tecnológico que se está implementando para la creación de nuevos y mejorados metaversos. Ahora, el segundo dato. Si desean obtener también ingresos a través del metaverso, hay una segunda forma y es invirtiendo en las criptomonedas que se basan en la tecnología de metaversos. Para ello está, por ejemplo, la de Decentraland, que se llama Maná, está la de Sandbox, que es la criptomoneda Sand,
y está la ILB, que es la Illuvion. En estos tres casos son tres criptomonedas totalmente distintas que apoyan tecnología que desarrolla metaversos como tal. Entonces recordemos, Mana es la de Decentraland, que ya lleva bastante tiempo, Sand es la de Sandbox, e ILB, que es la de Illuvion. Tres metaversos dentro de la blockchain que tienen sus criptomonedas en las cuales pueden invertir si tal vez ustedes prevén que todo el desarrollo de los metaversos va a hacer que se valorice. Entonces, espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse, dejar un like y dejar un comentario. No les cuesta nada, pero nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, si la información fue de utilidad, compartan el video. Esperamos que hayan aprendido un poco más sobre lo que tiene que ver con metaversos y nos vemos en el próximo. Chao.